una colonia de bacterias de E. coli que crecen en estos sujetos allá en San Diego tienen la tecnología para hacer canales bidimensionales, casi bidimensionales, en donde atrapan las bacterias y crecen y llenan el canalito. Entonces, después de cierto número de horas, esto ya se empezó a poblar de bacterias de E. coli. Esta es una cepa muy especial, no sé si hay biólogos aquí. Entonces, normalmente las bacterias de E. coli que nos enferman tienen unos flagelos que rotan, monotorcitos, y les permiten moverse en el medio en el que están. Pero estas bacterias ya están modificadas genéticamente para no moverse, están ahí. Pues son inertes, no hacen más que se mueven solo si alguien más las empuja, o si otra bacteria llega y empuja, o el fluido en el que están pues tiene cierto movimiento, ¿no? Bueno, entonces el trabajo se llama dinámica intermitente de colonias en colonias de bacterias. Entonces, bueno, nosotros, nuestro objetivo principal en este trabajo es estudiar un fenómeno que se conoce como movimiento colectivo. Este movimiento colectivo se considera como la emergencia de patrones ordenados que no se pueden explicar en términos de la física estadística. Procesos reversibles, ¿no? Fenómenos en equilibrio. Ejemplos que muestro aquí son 4 fotos, son estos peces que cuando son atunes, que cuando los ataca un depredador empiezan a hacer como organizarse, a formar una bola que se supone evita o disminuye el riesgo de ser cachado por el depredador. Y aquí, por ejemplo, esta formación en B de aves es un ejemplo de fenómeno colectivo, manifestaciones o el tráfico, cómo la gente se va organizando cuando hay muchísimas personas, como unos jalan para acá y todos se van moviendo hacia la misma zona y logran como de cierta forma salir del atolladero, ¿no? También en el tráfico. Entonces, este ejemplo de movimiento colectivo es muy interesante porque en el ejemplo de las aves llega a utilizar de un 10 al 40% menos energía tan solo porque esta va rompiendo el aire y va formando como un flujo en el que las demás puedan volar más fácilmente sin necesidad de aletear todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la referencia en la que pueden checar este tipo de fenómenos y varios ejemplos de cómo se estudia. Entonces, nosotros estudiamos este tipo de movimiento en células de E. coli, les he dicho. Pero como introducción les muestro qué se observa. Aquí tengo células epiteliales del hígado. Entonces, están creciendo, están moviéndose en un substrato. Entonces, dependiendo de la densidad de células que hay en el sustrato, aquí se mueven aleatoriamente y aquí empiezan como a moverse hacia cierta dirección y aquí todas ya están organizadas. Entonces se observan células líderes, entonces estas células las siguen el resto de células atrás y al rato pues ya forman un movimiento colectivo. Entonces, de la misma forma, bueno, no solo se ha observado en células de piel, también en células de tejido, estas son de hígado, perdón, y estas son de tejidos. Aquí, de nuevo, es el mismo fenómeno dependiendo de la densidad de células que hay en el canal. Llega a una densidad crítica y de pronto ya todas empiezan a girar hacia una dirección en particular. Entonces, nosotros, bueno, estos son ejemplos de fenómenos pues, que han sido estudiados últimamente con respecto a este tema que les quiero presentar. En el caso de las bacterias, además bueno, en particular la E. coli es una bacteria que, como les decía, que tiene flagelos, se mueve dependiendo del perfil de nutrientes que tenga en su medio. Entonces, cuando hay cierta carencia de nutrientes, las células empiezan a migrar con estos motorcitos que les contaba
y empiezan a formar como patrones. La parte brillante es donde la bacteria se acumula, come nutrientes y luego migra hacia otra zona y se van formando patrones radiales. Entonces, lo que activa que la bacteria migre es buscar alimentos, y ese es un intercambio de información que hay dentro de estas colonias. Y en este caso pues son interacciones químicas porque les hace falta comida. Estos fenómenos se observan cuando la densidad de bacterias en las colonias es baja, y también existe otro tipo de colonias que se llaman biopelículas. Aquí de nuevo la bacteria de E. coli modificada genéticamente, que nada más crece, se divide y después de cierto tiempo llena este canal bidimensional. Entonces aquí, como pues, obviamente esto es un ensamble muy denso, no hay químicos que le digan a la célula, oye, muévete, buscamos comida, o yo qué sé, simplemente crecen. Estas bacterias tienen nutrientes disponibles todo el tiempo dentro de este canal microfluídico. Entonces se les está inyectando nutrientes, hay otra parte del canal que está expeliendo los desechos. Entonces lo único que hacen es crecer, dividir, y hay únicamente interacciones biomecánicas entre estas células. Entonces, bueno, ¿por qué es importante estudiar este tipo de biopelículas, como se conocen? Eso es en los experimentos que hacen allá en San Diego. Resulta que estas biopelículas, dependiendo de ciertas condiciones, pueden formar arreglos nemáticos. Si se acuerdan de los cristales líquidos, los cristales líquidos están compuestos de varas, ¿no? Entonces las varas se alinean de cierta forma y el cristal queda ordenado nemáticamente, significativamente dependiendo si están planos, ¿no? Entonces, como la forma de estas bacterias es elongada, hay ciertas regiones de la biopelícula que observan estos arreglos nemáticos. Nuestro interés es entender cómo estas interacciones mecánicas de componentes elementales nos llevan a un comportamiento colectivo que forme un sistema muy ordenado. Entonces, bueno, este es de nuevo un microcanal, están las células creciendo, ahí están las células en forma de bastoncitos, y queremos saber qué es lo que propicia que estas células se ordenen nemáticamente. Por el momento eso es lo objetivo que les puedo decir. Entonces, para hacer esto, experimentalmente y usando programas de imágenes y video, se puede medir cuál es la orientación de cada célula y obtener un parámetro de orden que me dice qué tan ordenada está la colonia o no, que vale entre 0 y 1. 0 es desordenado y 1 es ordenado. Y bueno, en el caso escalarmente, phi es el ángulo que el eje de la célula hace con respecto a las paredes del canal, y también podemos usar el director de Frank, que está definido acá, que es la orientación local en un volumen mesoscópico de las células para calcular estos parámetros. Entonces, experimentalmente ponen a crecer estas células, dicen, bueno, puse tantas inicialmente, estos son los nutrientes que estoy inyectando, cantidad de nutrientes, qué tan nemáticamente está ordenado el sistema, ¿no? Pueden controlar, pues, básicamente son nutrientes, el fluido del medio y algunos otros parámetros. Entonces, aquí está la referencia. Entonces, ¿qué tan ordenada está mi colonia? Y nosotros lo que hacemos es, bueno, hacemos simulaciones computacionales en mi trabajo de doctorado, de tal forma que modelamos a estas bacterias como un cilindrito con dos tapas hemisféricas. Estas simulaciones sí, Fortran, no sé más. Entonces, ni Python. Entonces,
Se modela cada célula con interacciones, bueno, usamos las leyes de Newton. Es dinámica molecular suave, entonces cada célula pues interacciona con la célula vecina, chocan, se pueden apretar, apachurrar tantito, no son doblables, o sea, son rígidas como este bastón que tengo aquí, pero sí pueden ser apachurradas. Y usamos básicamente las leyes de Newton, como les decía. Entonces, por ejemplo, ¿en qué consiste la dinámica molecular suave? Entonces, tengo aquí dos ejemplos de células en contacto, ¿no? Cuando dos células entran en contacto, se dibuja en la simulación, o se considera en la simulación, dos esferas auxiliares que estén entre los puntos más cortos del contacto, concentros en los puntos más cortos del contacto, y hay cierto traslape. Aquí estas esferas en amarillo están aquí dibujadas. Entonces hay la esfera J tiene cierta velocidad, la I tiene cierta velocidad, cierto radio. Entonces hay un traslape entre estas células, y este traslape es el que me va a decir la fuerza que existe entre la interacción de los rods. Entonces aquí por facilidad se divide el movimiento en una parte tangencial y una parte normal, y el traslape está dado en términos de estas medidas, ¿no? Del radio y la distancia entre las células. Entonces este traslape lo utilizamos para meter, les decía que el movimiento se divide en componente normal y tangencial, para meterlo en las fuerzas que van a ir en la parte de la ecuación de Newton. Tenemos una fuerza elástica que se llama fuerza tipo hertziana, que va como el traslape elevado a la 3 medios y una constante de fuerza, ¿no? Y además de este término repulsivo, que es que no se penetren más las bacterias, hay un término disipativo que me está diciendo que están perdiendo movimiento simplemente por chocar, y ese depende en delta. Entonces, para la fuerza normal hay un término repulsivo, uno disipativo, y va como esta expresión. Y esto es lo que va en la parte de la ecuación de Newton, además de la parte tangencial, que en este caso se utiliza la fuerza de la ley de fricción de Coulomb, la que vemos creo que es 177 de la carrera, ya no sé. Entonces, en algún semestre nos la enseñan, ¿no? Es la fuerza que usamos del cochecito que va avanzando. Entonces, usamos esta fuerza para meterlo en las fuerzas tangenciales, y además de eso, pues hay una divergencia aquí que no voy a entrar en más detalles, dependiendo de ciertos casos de cómo chocan las bacterias. Se puede meter un término además viscoso, y dependiendo de cuánto valen dichas fuerzas. Esto es como el truquito que se usa en dinámica molecular suave, para decir, va esta fuerza mejor que esta, porque esta es muy alta, y luego la simulación, pues los rods se van haciendo por un lado, porque hay una divergencia en un término aquí. Si las esferas se chocan muy normalmente, sí, entonces se toma el mínimo de estas fuerzas. Entonces básicamente lo que se tiene es, bueno, las leyes de Newton, estas fuerzas con las que se modela el sistema, y además, por supuesto, como las bacterias se mueven en un medio, se utiliza la fuerza de Stokes, que va en términos de la masa y la velocidad, para simular que hay una fuerza de arrastre, ¿no? Entonces, aquí viene la parte fundamental de la simulación. La célula tiene que crecer, y después de cierta longitud máxima se divide en dos células hijas, y eso es lo que básicamente hacen las bacterias en el experimento. Entonces la célula crece exponencialmente, alcanza cierta longitud máxima y se divide en dos, y eso es la única dinámica que se introduce en la simulación. Entonces, un segundo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo en esto? Bueno, ¿qué podemos variar?
con respecto a estas células. Pues el parámetro a estudiar, bueno, además de esto, perdón, de que crecen, se dividen, se mueven dentro de un canal como la biopelícula densa que les enseñé. Las células se mueven bidimensionalmente dentro de un canal. Pues ahí crecen, se dividen, pongo inicialmente 10, después de cierto tiempo ya son 1000 y bueno, entonces inicialmente cuando empecé, bueno, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué pasa cuando empieza una simulación? ¿De qué depende que se ordene o no nemáticamente el sistema? Entonces resulta que pues, el parámetro obvio a estudiar es la longitud de las células. Si es larga, pues, puede que influya más en un orden nemático o no. Y además, aquí hay una razón de crecimiento A, que me dice qué tan rápido crece la célula. Entre más rápido crece, puede que se ordene más, puede que no, ¿qué está pasando? Entonces, lo que hicimos fue, inicialmente, pues tomar diferentes razones de crecimiento. Uno es una célula creciendo muy rápido, y 0.1 es una célula que crece muy, muy lento, y variar la razón de crecimiento, la longitud, y resulta que a longitudes más altas, por supuesto, Q me mide el orden en la colonia. Esto es un orden nemático. Entonces, para células muy largas, el ordenamiento nemático pues es casi 1, ¿no? Es un ordenamiento muy alto. Y conforme voy bajando la longitud de las células, el sistema se va desordenando. Como lo ven aquí, estas son células bien cortitas. Y estas son células de tamaño 3, estas de tamaño 2 y estas de tamaño 4. Entonces, estas en blanco que casi no se alcanzan a ver son las paredes del canal. Entonces, para células cortitas nunca hay ordenamiento nemático, y para células largas pongo unas 3 creo al principio y luego crecen y llenan el canal. Entonces, pues básicamente este es el primer resultado que obtuve del doctorado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ¿qué podemos hacer para seguir la investigación? Ya está esto, ya obtuve como ya varié ciertos parámetros, vi qué le pasa al sistema, y ahora lo que hago es, bueno, mi asesor está muy metido en este tipo de fenómenos de comportamiento intermitente, de mucha literatura, y me propuso lo siguiente: bueno, tienes un orden nemático para ciertas longitudes de células, y ahora ¿qué pasa si varías la fricción de las células con las paredes del canal? Pues porque en las fuerzas se mete cierta fricción entre las células y las paredes, entre las mismas células, que es la fricción, y hay fricción de arrastre, ¿no? Entonces varío la fricción entre las células y el medio, básicamente, no paredes, y el medio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando varío la fricción a... Bueno, esto se murió. ¿No se ve? A ver, un segundo. Entonces, cuando varío la fricción, probablemente sea un problema. No lo puedo ver porque es extensión de MP4. Entonces, si no... Entonces el GnuPlot me la sacó en MP4. Entonces, cuando voy variando la fricción, lo utilizo como estaba en la diapositiva anterior. Varía la fricción desde valores de punto 1 a punto 8. Me quedé solo hasta punto 8. Entonces, lo que hago es inicialmente hago que la colonia alcance el orden nemático. Para una fricción baja, el orden nemático se alcanza inmediatamente. Y luego, conforme voy aumentando la fricción, también se me olvidó comentarles, conforme aumento la fricción, el sistema también se desordena, obviamente. Entonces, lo curioso aquí es que para punto 8 no se desordena tanto, bueno, con respecto a estas simulaciones que estoy haciendo. O sea, el sistema se va desordenando,
Pero para punto, conforme voy aumentando, cuando llego a punto 3, estos aumentos de fricción se hacen como en series, o sea, crezco una colonia con fricción punto 1. Entonces ya alcanzo el equilibrio. Lo que hago es aumentar la fricción a punto 15. Dejo que alcance nuevamente el equilibrio y lo que pasa, ¿no? Por supuesto, estoy midiendo el parámetro de orden. Luego aumento a punto 20, a punto 25 y así. Cuando llego a punto 30, punto 35, empiezo a observar que el sistema está entre un estado ordenado y un estado desordenado. Aquí se ven como estos boards de desorden que meten en las paredes. O sea, como que el sistema entra en un estado intermitente, donde la intermitencia es un fenómeno que se caracteriza por eso. Tú estás en una fase ordenada y de pronto ¡pum!, cae el parámetro de orden o lo que estás midiendo, se desordena, luego vuelve a subir y está como ordenado, todo bonito, luego después de un rato no sabes qué pasa, se aloca y vuelve a desordenarse, ¿no? Ese es el comportamiento intermitente de un sistema físico, no solo se observa en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, aquí no se puede ver bien, pero resulta que para ciertas fricciones yo obtuve que el sistema se desestabiliza. Y entonces, pues eso es interesante porque, bueno, puedo estudiar qué está pasando con estas fases de orden, desorden en la colonia. Aquí está una gráfica del parámetro de orden. Entonces, les comentaba que voy aumentando la fricción. Luego llego hasta punto 8 y luego empiezo a disminuirla de nuevo. Aquí, pues para punto 1 es una línea muy cercana a 1. Aquí ya empiezan como a aparecer piquitos de desorden. No es gran cosa, si se dan cuenta el parámetro de orden no cambia mucho. Y conforme voy llegando a punto 40, punto 45, los picos estos bajan muchísimo. Bueno, es punto 95, pero es un desorden muy fuerte en el sistema. Y lo hace como en fases intermitentes, pues aquí está desordenado, ordenado, luego desordenado y así. Y aquí ya para fricciones más altas el sistema pues está completamente en una fase desordenada. Entonces eso es lo que se observa en estas simulaciones. Aquí es de nuevo el parámetro de orden respecto a la fricción. Les comentaba que conforme voy aumentando la fricción, el parámetro de orden disminuye y bueno, disminuye en cantidad con respecto a la longitud de las células. Entre más largas la célula, la disminución es menor, ¿no? Aquí es una célula más corta, el parámetro de orden mucho más. Entonces, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ¿eso pasa para una sola célula? ¿Se puede dividir así también? ¿Es de una sola célula? No, les estoy mostrando que es una colonia de células, es 1000 células de las que estoy. O sea, hay 1000 células en el canal interaccionando. De hecho, pues, no me interesa tanto que sean poquitas células, me interesa mucho que el sistema sea, yo sé que lo tengo como en la Edad Media, todavía no les estoy diciendo, bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Pero sí, son 1000 células, es un conjunto de células, es un sistema, entonces es lo que estoy viendo, es cómo están interactuando para... Es que, por ejemplo, mencionaste que se reproducía, ¿no? Como que se dividían. Se dividen, sí. Ajá, entonces eso quiere decir que crecía, ¿no? Sí. Y luego mencionaste que divergía. No, esa es otra cosa, eso es un término de las fuerzas. Es que no tengo un video, tal vez no lo tengo, siempre los pongo en MP4 que los puedas ver. A ver, mira, aquí eso es un sistema más grande, ¿no? Es los que estoy estudiando. Entonces, aquí las células están creciendo. Entonces, básicamente ese es el sistema. Tú pones unas cuantas células dispersadas ahí aleatoriamente y ellas ahorita se empiezan a crecer. Tú no lo tocas ya. A crecer, dividirse y llenan el canal. Este es un canal bidimensional. De hecho, este es muy largo. Entonces, después de cierto tiempo, llenan el canal y se ordenan. Aquí el azul es ordenado nemáticamente. De hecho, están coloreadas en términos de su orientación. Bueno, aquí todavía esto era muy primitivo, esto fue hace mucho, el color no es así muy suave de una transición a otra, pero sí, entonces la parte azul es, el sistema está ordenado nemáticamente,
Entonces, eso es básicamente el sistema. No, la fuerza diverge que te comentaba, la fuerza de Coulomb era dependiendo de cómo chocaban los rods, pero esa es una parte de las fuerzas en la simulación. Esa es la parte ya dinámica como tal. Entonces, sí, eso es lo que les quiero contar, es básicamente, tengo un conjunto de células, las dejo crecer, llenan el canal y qué pasa con ellas dependiendo de los parámetros que tengo, ¿no? Si se ordenan nemáticamente, se desordenan nemáticamente y sí, este es un sistema de hecho bastante grande. Todo esto, bueno, esto se puede hacer de hecho esto puede que sea el sistema. Sí, mira, esto es lo que les quería mostrar, tal vez no tal cual, pero sí, esto es un sistema muy ordenado, entonces se queda eternamente ordenado, no pasa nada interesante. Debe ser una fricción muy baja. No puse aquí los datos, pero debe ser una fricción muy baja. Entonces, además de medir el parámetro de orden, por supuesto también mido las componentes del tensor de estrés, que son la presión lateral y transversal a lo largo del canal y la presión hacia este lado, ¿no? Entonces esta es la presión en X, que es este eje, y la presión en Z. Entonces, como pueden ver, la presión en X, pues, al principio tiene ciertos valores, después va asentándose a un lugar, ¿no? Entonces, sí, esto es básicamente el sistema. No sé si está el video. Es bien difícil como tener una... Sí, es lo mismo. Entonces, eso es el sistema. No sé si hay alguna otra duda. Ese es el sistema y mido parámetro de orden y la presión. De hecho, la presión, estas son las componentes de la presión en el canal, en X y en Z. De nuevo la fricción. Para cierto, una presión muy... Aquí casi no está presionándose, pero conforme voy aumentando la fricción, también el estrés en el canal entre las células es muy fuerte. Pues, de hecho, viene, de punto cae, luego aquí aumento más la fricción, se mantiene estacionario, luego vuelve baja, luego sube y es hasta llegan al punto de intermitencia que parece electrocardiograma, no está como variando de un lado a otro y así. Y eso es lo que yo observo en las colonias y bueno, y además, bueno, calculo las distribuciones de estas presiones para ver qué tipo de distribuciones siguen, ¿no? Es la parte estadística. Entonces esta es la fricción. Entonces resulta que para fricciones, les había contado que la fricción, la fricción lo aumento en un ciclo, voy de punto 1 a punto 8, luego regreso a punto 1, hago un ciclo completo y en incrementos de punto 0,5. Entonces resulta que para fricciones bajas todas las distribuciones decaen en un solo lugar, conforme voy aumentando todas caen aquí, las de punto 5 para arriba están aquí, luego conforme me acerco a la parte del final del ciclo todas decaen acá. O sea, mi sistema cambia simplemente por variar la fricción en el canal. O sea, no es el mismo sistema al principio que tenemos. ¿Qué significa la L? La L es una componente de estrés local. Le puse local porque es como que mide así entre las células. Podemos sacar una componente total en el canal, pero a la vez no puedes observar nada estadísticamente de lo que está pasando. Y esto es local, o sea, es entre la célula 1 y la célula 2, tomo todas esas, hago un análisis estadístico de muchos datos y al final obtengo estas distribuciones. Y la anterior, perdón, que les mostré, sí es la total, o sea, esta es a un tiempo. Y por eso las negras están en X. Las negras son las de Z, la presión que ejercen cuando, pues ves que se ordenan nemáticamente y están básicamente así, es la presión que están ejerciendo así. Y las de X, las de X son las presiones que están así. Porque ves que se colocan nemáticamente, son varios bastoncitos, se están empujándose de lado y se están empujando así, unos con otros. Entonces esas son las presiones que se ven ahí. Pero esa es una componente en todo el canal, de todas las células, saco un promedio y eso sí que es en términos de la presión que va sintiendo la I
Bueno, la 2 con la 300, por ejemplo, si están en contacto, cuál es la presión, y si voy almacenando ese dato y hago un análisis estadístico. Y por eso se ve así como más rico. Entonces, sí, bueno, hago... ¿Es como una dispersión radial esta? No, simplemente es una función de distribución. Sí, tienes datos, saca una función de distribución y cómo se comportan. De hecho, pues muchos estudian, yo de hecho en la maestría hice distribuciones de Levy en forrajeo de termitas. Entonces, si tú tienes una distribución de Levy, es una distribución óptima para ciertas cosas, ¿no? Entonces, básicamente hicimos esto para ver si había como ciertas leyes de potencias en estos sistemas, pero pues no tal cual, o sea, están estos recaimientos en Z, pero no tal cual son leyes de potencias, ¿no? Entonces ya lo dejamos. Y después lo que hicimos fue, ok, bueno, tenemos como un periodo de tiempo en el que el sistema está ordenado y un periodo de tiempo en el que el sistema está desordenado. Entonces empezamos a medir tiempos de duración de la fase no tan desordenada, o sea, ordenada como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este lapso estuvo ordenado, aquí cuánto duró, pues duró tanto, ¿no? Entonces, y hicimos esto en todas las series temporales y lo que obtuvimos fue que si el tiempo que dura la fase no tan desordenada, sí sigue una distribución tipo ley de potencias, y dependiendo del coeficiente de fricción, el exponente varía de 1.2 a 1.5. Entonces, ahí sí obtuvimos que el sistema se pone, el tiempo en el que dura el sistema sigue una ley de potencias, y esto sí caracteriza la intermitencia, el fenómeno de intermitencia en un sistema de colonias, bueno, las simulaciones de las colonias, ¿no? Entonces sí encontramos esto. Entonces, bueno, eso es lo de mi trabajo de investigación, y estoy bien contenta porque ayer me dijeron que lo van a publicar en Physical Review. Entonces eso es ya acabé, ahí se vende. Ya me voy. Nomás escribo la tesis y me largo. Entonces, pues, bueno, resulta que, ¿por qué estamos estudiando estos sistemas, no? ¿Qué tiene de interesante que te pongas a simular y hacer todas estas locuras solo para obtener el doctorado, ¿no? Pues no aporta nada a la sociedad en principio, y es mucho de lo que nos preocupa. Pues no sé si a todos, tal vez muchos ya se van así como caballos, dicen, ¿no? Ya ni veas, así, haz lo que sea para doctorarte. Pero muchos tenemos como el interés de aportar algo al mundo de este tipo de cosas, no sé. Entonces, resulta que todas estas simulaciones de estas bacterias, ¿para qué las están martirizando? Porque no son animales. Entonces, ¿por qué están trabajando los biólogos o los experimentales con estas bacterias? Entonces, hay un nuevo campo, no sé si en México puede que sea nuevo, no estamos seguros. Se llama bioingeniería de tejidos. Resulta que, pues, por ejemplo, cuando hay gente quemada, te interesa crecer piel de cierta forma, que esté ordenada, que no, la piel, creo que cuando te quemas y tienen que ponerte una especie de máscara para que la piel no crezca tan alocadamente y te forme grumos, no sé muy bien. En las personas quemadas es un problema que la piel crezca de nuevo sana y se vea bonita. Entonces resulta que estos sistemas de bacterias lo que hacen es facilitar los estudios para ver qué son los parámetros que puedes modificar tanto. En las simulaciones te pueden decir qué puedes hacer experimentalmente para que el sistema sea más ordenado. Y eso lo haces con las bacterias, al rato lo puedes hacer con células de piel o con células de hígado, por ejemplo. Sobre todo para, pues el mercado de órganos es, conseguir un órgano está bien difícil, si estás enfermo del hígado, del riñón. Lo que quieren hacer los gringos y no sé qué otros países es como ya empezar a que las células del hígado solitas comen un pedazo de hígado como tal y se puedan trasplantar. Pero para conseguir eso tienen que indicarle a la célula hacia dónde tiene que crecer
como una matriz celular que ellos le llaman. Entonces, estos simulaciones, porque el sistema se puede generalizar fácilmente a 3 dimensiones, te pueden ir diciendo qué parámetros modificar para que la célula crezca de cierta forma y, no sé, tiene muchas aplicaciones. Incluso esto yo lo que estoy haciendo únicamente es bidimensional, pero si lo haces en tridimensional, pues por ejemplo es fácil que puedes meter una célula enferma que diga célula 10 tiene cáncer. Entonces, ¿cómo se puede dispersar el cáncer en la piel? Y se va hacia adentro, ¿no? Y al rato ya está en otro lado. Entonces, estos sistemas se pueden utilizar muy bien para hacer estos estudios. Y bueno, a mí me gustó mucho, justo por eso. Entonces, es autoensamblaje, microescala, incluso usas computación. ¿No? En México no podemos estudiar tan fácilmente, bueno, experimentalmente estas cosas, y la persona que hace los experimentos es con virus del tabaco. Para hacer este tipo de cosas necesitas un laboratorio que, bueno, no es, el E. coli no es así muy agresiva, pero si yo creo que eres mal experimental, al rato ya tienes ahí una cepa de E. coli rara, ¿no? Si no te cuidas bien. Entonces, sí, se usa traje, guantes, lentes especiales, tienen todo el aparatejo ahí necesario para hacer. Entonces, a mí me gustó porque, bueno, con simulaciones es fácil, con tu beca de CONACYT, si te la dan, te compras una computadora y ya tienes tu CUDA y hasta puedes jugar Diablo 3. y ahí estás, pues, entre que jugando y haciendo tus simulaciones un mes, ¿no? Lo único que te preocupa es que el recibo te llegue 500 pesos de luz. Pero esto se puede hacer muy fácilmente en casa y no necesitas un clúster, bueno, sistemas pequeños. Yo estoy trabajando aquí en sistemas de 1000 células. Puedo hacer hasta 20.000 células sin ningún problema. Hay nuevas simulaciones que aparecieron papers hace poquito con ya 10 a las 5 células. Esos sujetos, quién sabe qué están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué están usando? Deben estar ahí en un clúster impresionante o algo así. Y básicamente es el mismo modelo y ponen a crecer sus células, pero ellos estudian como sistemas en 2 dimensiones y hasta 3 dimensiones también. Entonces, pero eso requiere más computación. Y bueno, entonces, bla, bla. Entonces, podemos, les decía, tiene aplicaciones en la bioingeniería de tejido y además no solo eso, de crear piel o crear órganos, también en personas con, ¿cómo se llama? Cuando tienes una rótula mala y te sustituyen con un plástico, no sé cómo se llama esto, una prótesis o un del corazón, el marcapasos. El mismo cuerpo lo ataca estos sistemas extraños y se forman como, pues incluso pueden las bacterias formar su colonia ahí y son colonias muy ordenadas. Entonces también este tipo de estudios te puede decir qué tipo de cosas ponerles para desestabilizarlas y que se desaparezcan y pues incrementar el tiempo de vida de marcapasos o las prótesis. Yo tengo un familiar que pues ya va para la segunda prótesis solo porque le atacó una bacteria así de esas que todos tenemos en la boca, ¿no? Entonces tiene muchas aplicaciones este tipo de sistemas. No sé qué más podría decir. Y sí, entonces bueno, esto es como ¿qué podríamos estudiar a futuro? Ahorita, bueno, esto ya salió y ahora estoy trabajando además de estas células que crecen y se dividen, ¿qué pasa cuando una célula se enferma? Porque muchas de los experimentos, hay alguna célula enferma que de pronto introduce una perturbación y todo se va, todo se desordena un poco, ¿no? Una que crece 10 veces más que las otras y ya está haciendo como un desastre en un lado. Entonces, ahora estamos metiendo células enfermas y ver que justo hay como dominios entre todas las enfermas se pusieron por acá, las que no se dividen, y todas las que están creciendo están de este lado saliéndose, y estas enfermas que se están molestando, y cómo varía el parámetro de orden, y qué pasa con el estrés. Entonces estamos todavía en ese tipo de cosas, y justo la parte final es hacer como sistemas abiertos sin paredes y ver cómo crecen las células. De hecho ya tengo patrones radiales, circulares,
y ver qué más podemos hacer para ya pues concretar el trabajo de doctorado. Y no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Una pregunta? Al principio vimos cómo las células, dependiendo de su tamaño, si eran, no sé si el tamaño eran más ordenadas, si eran más largas, eran más ordenadas, ¿no? Ya después vimos que con la variable de la fricción, ¿no? Pero ya no nos dijiste si eran igual de las largas o más medidas. No, esas eran las largas que siempre estaban ordenadas. Ajá. Conforme voy aumentando la fricción se desordena. Eran largas. Eran largas, sí, las que siempre estaban ordenadas, sí. Sí, porque si pongo las cortas no puedo obtener. Es más desordenamiento. Sí, sí, no voy a saber qué está pasando. Pues sí, ya sé que la célula es larga, pues para que descubras el agua caliente, ¿no? Ya, con eso pues ponte a variar otra cosa y así, ¿no? Es lo que generalmente se hace. Más o menos, ¿qué periodo de tiempo tardas para hacer una simulación que se considere buena? Digo, si utilizas una sola computadora, ¿qué tiempo? Pues yo tengo un i7 con 400. ¿Lo haces con tarjeta de video? No, no. Sí, es un i7. O sea, No, es como primera generación. No sé, esos son. ¿cuántos procesadores? No, o sea, el i7 creo es como. Sí, pero trae núcleos de procesamiento Core, internos. algo así, no me acuerdo. Mi esposo es el que sabe, él compra esas cosas. Yo no, pues bueno, pues. Pero más o menos, ¿qué periodo de tiempo 20 minutos. para tener Sí, una simulación sí, que se es que lo considere? hacía en laptop al principio. Ajá. Entonces, pues sí, me terminé frustrando porque en laptop tardaba. Pues una laptop que tengo era Intel Core Duo de la era del caldo. Me tardaba como 4 horas, ¿no? Entonces, en una. Eran 3 generaciones de anteriores. 1.5 GHz, entonces ahora tiene un i7 que creo que tiene 4 núcleos y más otros que están divididos. No, Y esta debe ser como 2.7, de ¿no? 2.8 GHz, entonces debe ser. Sí, no es Y que en eso ya había. está sacando 20 minutos. Me dijeron cómpratola y al rato ya había Diablo 3. Y no han... Y ahora tiene la tarjeta de video y entonces se la pasa jugando y no ha implementado el código para hacer Ya, de hecho es lo que les iba a preguntar, no han considerado utilizar bueno, ya, bueno, no tanto así, CUDA, iba a decir paralelización de código, pero pues ya ahorita ya va para abajo, pero sí, utilizar sí, pero tengo que, de hecho para hacer eso tendría que pasarlo a C++, porque creo que no es tan sí. fácil. Pero Sí si está- usted divide la carga en los 4 procesadores, Sí, sí. eso, paralelizarlo así únicamente. Yo me refería a tipo cluster, paralelizarlo con MPI. Y de hecho, pues bueno, por lo que sé, tiene es soporte para paralelizable el Pero- sistema, pero no sé qué Pero tal. también se lo quiere mantener así de no mandarlo a cluster una vez, o sea, como en ¿Hogar? en una sola computadora y tal vez lo mejor sería con la tarjeta de video. Pero Sí. entonces Con ahí hay que una, empezar. con una gráfica Tesla les cuesta como 100,000 pesos. Es que mira, Pero podrían hacer en mi simulaciones como las que en mi dicen. posgrado acaban de decirnos que ya tienen eso, ¿no? Pero quién sabe. Pues ahora nos llega una super máquina y entonces podríamos pensar ¿A los de la UNAM? sí, en el Instituto de Física. Pero hay no saben una- hacer Una no saben una hacer cosa tenían así, paralelización. no sé. Algunos sí, hay unos trabajos, por ejemplo, en condensados de Bose-Einstein que están ya, que lo tienen muy bien en CUDA, por ejemplo. Y pues entonces mandan todo eso a la Tesla y todo eso. Ok, está bien. Sí, sí se Y puede ya hay hacer. artículos y todo. De hecho, si sigo en esto después, muy probablemente sí me dedique a ponerlo en CUDA, ni siquiera para que, pues, si tarda 100 veces más en un procesador normal, pues ya mejor lo pongo en CUDA y me pongo. Unos segundos. Sí, en unos segundos saco todo, ¿no? De hecho, empecé a ir a clases de CUDA y todo eso. Pues es bien difícil conseguir profesor de CUDA en el país. Tienes que, no sé. Solo había una persona y nomás fue unos días y ya, ¿no? Sí, pues ustedes los chavos saben más de eso. Sí, no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Una otra pregunta? Curiosidad. Comentarios. El factor de ordenamiento solamente depende de la fricción o también De la longitud te había dicho, que más larga es, más se ordena y también del tamaño del canal.
Entre más estrecho es el canal, se ordena más fácilmente. Si un canal más ancho, como el que les mostré, tarda un poquito más en ordenarse. Y para canales todavía más anchos casi no se ordena. Sí, depende mucho de la geometría del canal. Y para la geometría de la molécula que estás... Ajá, sí, más larga únicamente. Entre más larga es más larga la célula, más ordenado es. Y si lo pongo como cortita, no se ordena. Te muestro más esa parte. Sí, no se ordena casi. ¿Y has intentado meter algún otro tipo de geometría, aparte de bastones? Pues he puesto algunas que son, de bastones, dices, de la célula. No, todos son cilindros. Puedo meter circulitos, de hecho, pues ya ni le quiero comentar nada al asesor, no vaya a decir quédate más, porque niña me quiero, entonces, tengo un bebé ahorita de 11 meses, entonces ya me urge como salirme, pero sí, de hecho la idea era poner esferitas y usar, bueno, ciertos biólogos que él conoce en París, una cosa así, tienen como reglas de las personas que van en el metro, cómo se mueven. O sea, si yo tengo un vecino que jala para allá, ¿cómo jalo yo, no? Entonces, en términos de vecinos más cercanos. Entonces, lo que se podría hacer es modificar tal cual la geometría del canal y empezar a como meter reglas de interacción. O sea, hacer los cilindros de esferas es más fácil. Y luego decir, si Chanita se mueve así, ya como me muevo yo, y puedes estudiar dinámica de personas. O sea, en medios confinados, que eso también es otro tema como de frontera ahorita. O sea, todo esto de movimiento colectivo, o sea, hay mucha gente haciéndolo, eso sí, pero pues te pueden publicar las cosas. Sí, porque además son temas novedosos, no sé, ya ahorita de hecho muchas cosas te las publican solo si son como novedosos, pero no sé si a ti, Alejandro, te pasó algo que era como tu tema muy raro y no quisieron publicarlo, no porque fuera interesante, sino porque era como raro. Por ejemplo, en el campo de redes ya están intentando como frenar algunos trabajos. O sea, diciendo, bueno, sí es de novedad, pero pues para Physical Review Letters no, porque no queremos llenar Physical Review Letters de solo redes. Entonces, mándalo a Physical Review y ahí sí lo hacer. Eso, sí están frenando algunas cosas, entonces en este campo también como que no quieren llenar todas las revistas de solo de estos procesos dinámicos, sino tener más variedad. Entonces sí, hay pues básicamente si escogen, no sé, creo que son chavos de licenciatura todos, ¿no? Si escogen un tema de maestría o doctorado, pues váyanse hacia algo que no se hizo hace 20 años aquí, no sé, como lo que está haciendo Pascual o alguien así, ¿no? que sea física estadística de hace 20 años, o sea, métanse a temas que sean nuevos, no sé, computación cuántica o cosas así, que es lo que les va a asegurar una chamba a futuro en un instituto, porque si te metes a hacer física estadística de atascamiento, pues nadie te va a contratar porque hay 10 güeyes allá que están haciendo eso. Entonces, tienen que ser listos en ese sentido. O sea, no sé, es como el único tip que les puedo dar. Tal vez también el de programar, o sea, de hacer los análisis teóricos, pero también mostrar las simulaciones Monte Carlo y todo. ¿Es Monte Carlo? No, esto es dinámica molecular. Bueno, no, pero No es Monte Carlo. lo que yo digo es que actualmente para ser competitivos pues hay que saber CUDA, que paralelizarlo, que Monte Carlo, y aparte conectarlo un poco con la teoría analítica. Entonces así pues uno es competitivo y ya se publican cosas y ya el asesor de uno ya se queda hasta la parte de lo numérico porque dice no, yo no voy a programar. Sí, es lo que pasa, el asesor no A los mete viejitos le tienen miedo a las computadoras. Pues no, o sea, el mío sabe Fortran 77, esto es Fortran 95, entonces, pues es difícil que el asesor se meta ya a CUDA, porque para empezar, necesitas alguien con cerebro joven que todavía esté como, pues, en esta edad en la que ustedes están, es cuando el cerebro está en su mejor momento para aprender cosas nuevas. Y una persona de 50 años, pues ya no es tan fácil. Entonces yo creo que entre más sepan cosas como CUDA, como ese tipo de cosas, es mucho más fácil que consigan un empleo que si pasan los predoctorales con 10, pues. A nadie le interesa a alguien que pueda hacer el predoctoral con 10, porque pues todo eso lo leen en un libro. O
sea, básicamente va a ser ese Jackson que está mi duda. Pero ellos no saben CUDA, ellos no saben computación cuántica, no sé qué tan difícil sea, no sé otros temas que sean duros, ¿no? Pero pues sí, no sé. Entonces, no sé, ¿hay alguna otra duda? No. Pues le damos muchas gracias.